Buenas noches, compañeros, que el Señor los bendiga, los guarde y me los tenga con bien en estos momentos que estamos viviendo, donde de verdad tenemos que implorar mucho a Dios para que nos mantenga sanos, nos mantenga libres de esta peste que se mueve a través del mundo. Pero nosotros que somos hombres y mujeres de fe, confiamos en que la misericordia de Dios, que su bondad y su amor hacia nosotros nos va a librar de esta situación que estamos viviendo. Hoy, pues continuamos con nuestro curso de Cristología y hemos hecho un bonito recorrido acerca de la figura de Jesús, acerca digamos, todo lo que necesitamos de saber sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy el tema es un tema bonito, es un tema precioso, es un tema que definitivamente tiene una riqueza bastante interesante. Muchas veces nosotros tenemos, digámoslo así, un concepto de que a Jesús o a Dios lo llamamos solamente de una forma, de otra forma y ya. O sea, algo así como, por ejemplo, nosotros los cristianos católicos hablamos de Yahvé, ¿verdad? Pero obviamente también hay mal uso del nombre de Dios y en definitiva, hoy que vamos a hablar de los nombres de Jesús, los nombres de Dios, vamos a conocer todo el contexto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hacer un recorrido cómo era conocido Dios en los primeros, en los primeros libros del Antiguo Testamento, sus diferentes nombres, sus diferentes títulos, la manera en que los judíos, ¿verdad?, nos enseñan sobre de cómo era, cómo se nombraba Dios y la reverencia que este pueblo tenía por ese nombre. Entonces, arrancamos con los nombres de Dios y como dice el texto, estudiando la Biblia nos damos cuenta de que Dios tiene diferentes nombres. Sin embargo, la Biblia habla también del nombre de Dios en el singular. Por ejemplo, en Éxodo 27. En este caso, el nombre de Dios refleja la personalidad de Dios, todo lo que Él es. Esto es importante, hermanos, que a nosotros nos quede claro. Los nombres de Dios son en función de lo que Él verdaderamente es, de lo que Él hace. Porque tenemos que entender algo, el concepto hebreo de nombre es distinto al concepto de nosotros. Por ejemplo, nosotros a veces adoptamos poner nombres diversos, diferentes. Hay algunas personas que optan por ponerles nombres cristianos a sus hijos. Hay otras personas que ponen nombres complicados a sus hijos o nombres que uno dice, ay, por Dios, ¿cómo le fue a poner eso a ese chiquito? Yo conocí una persona que definitivamente le pusieron, y lo decía en su cédula, Mississippi. Y yo, wow, ¿es en serio? Sí, y su cédula decía que esa persona se llamaba Mississippi. He conocido personas que le ponen nombre de artistas, le ponen nombre de deportistas, le ponen nombre de personas que ellos admiran, ¿verdad? Los cristianos tenemos la costumbre de colocar un nombre según antiguamente lo hacíamos, según el santoral del día. Por eso encontrábamos personas que tienen nombres bastante interesantes porque los santos de ese día eran santos con nombres bastante complicaditos. Entonces, el nombre en la cultura hebrea expresa la naturaleza del objeto que se refiere. El nombre en el ambiente hebreo, en el ambiente judío, expresa la naturaleza del objeto que se refiere. El hecho de que Dios se nos revelara con muchos diferentes nombres refleja un hecho de que hay muchas facetas del carácter de Dios que son presentadas por cada uno de estos nombres. Entonces tenemos que entender que los nombres de Dios los vamos a situar según la situación con la que se está interactuando en ese momento, ¿verdad? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el nuevo nombre de Abraham representa al hombre. Lo mismo pasa con Sara. Lo mismo vamos a encontrar con Pedro, Kefas, antes se llamaba Simón, ahora eres Kefas.
Entonces, es interesante que los cambios de nombre también tienen un significado según la misión que vaya a cumplir la persona. María, bueno, antes era María, ahora es la llena de gracia. Entonces, que en la cultura de los hebreos, y podemos verlo eso en Génesis 17:5 o Génesis 15:19, es borrar el nombre, o sea, significa destruir la persona vieja para hacer algo nuevo. Dios incluso en algún determinado momento es llamado el nombre. Uno de los nombres de Dios es el nombre y lo vamos a encontrar en el libro de Levítico capítulo 24 versículo 11 y en Isaías 30:27. De la misma manera lo vamos a encontrar en Josué y en Deuteronomio. La manera en que se referían a Dios era llamarlo el nombre. En sus nombres, Dios se revela a sí mismo. Cuando Moisés quería expresar el gran conocimiento que él tenía de Dios, ¿qué dice Éxodo 33:12? Yo te he conocido por tu nombre. Cuando Moisés se dio cuenta que los israelitas querían saber en qué consistió la revelación que él iba a traer de parte de Dios, preguntó a Dios le preguntó su nombre. El nombre tiene una relevancia importante dentro de esta cultura, puesto que la naturaleza del nombre indica lo que esta persona es, o en este caso lo que Dios es. Entonces, continuando, la expresión por amor de su nombre o por amor de mi nombre en relación a Dios significa por fidelidad a mi ser revelado en mi nombre. Vean qué lindo. La expresión por amor de mi nombre, por amor de su nombre, en relación a Dios, significa por fidelidad a mi ser revelado en mi nombre. Eso lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 20, versículo 44, o en Salmo 23, capítulo 3. El nombre significa presencia activa de la persona en la plenitud de su ser revelado. Ojo, el nombre significa presencia activa de la persona en la plenitud de su ser revelado. Qué interesante. Una presencia activa. En el Monte Carmel, Elías propuso una lucha entre los nombres. Y en Primera de Reyes nos los cuenta, 18:24. La misma verdad se expresa en pasajes donde salen expresiones como, por ejemplo, por la gloria de tu nombre o por amor de tu nombre. El significado es teniendo en cuenta la reputación, tu honor, como lo expresa Salmo 79, capítulo 9, versículo 10. Entonces, la importancia, la relevancia, el aspecto, o más bien la propuesta de cada nombre de Dios es referente a la acción que Dios hace, a la acción que Dios es. También se dice de profetas o mensajeros que hablaban o actuaban en el nombre del Señor, como Moisés, como Elías, como Ezequiel, ¿verdad? Que cuando, como por ejemplo, el pueblo de Israel decía, cuando Moisés habla, es como que Dios hable. Qué interesante esa expresión que utilizaban los judíos que venían saliendo de la esclavitud. Reconocían una autoridad en la palabra de estas personas y reconocían un nombre a través de esa autoridad, de esa palabra de estas personas. Esto no solamente quería decir que hablaban o actuaban de acuerdo con Dios, sino que también poseen esa autoridad. Es como si Dios personalmente estuviera en ese lugar. La misma verdad expresada en palabras diferentes y la vemos en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. El hecho de tener una relación con Dios le daba a estas personas una autoridad para hablar en el nombre de Dios y hablar, por eso lo decimos, hablar en el nombre de Dios. Vean qué interesante. Y esa acción de Dios era la que identificaba o se identificaba con el nombre que estos profetas decían, ¿verdad?
con el nombre de estos que estos profetas anunciaban. ¿Dios qué es? Dios es el Shaddai, por ejemplo. ¿Dios qué es? Dios es el Roí. ¿Dios qué es? Dios es el Rahim, el Elohim, el Elión, que son nombres preciosos que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, la expresión por amor de su nombre, mi nombre, en relación que significa por fidelidad a mi ser elevado, el nombre, perdón, creo que repetí sí, repetí esta presentación, pásala directo, la que viene. ¿Cuál es entonces el nombre de Dios? ¿Es Yahvé o es Jehová? Hemos tenido en estos últimos años o hemos empleado mal el nombre de Dios por parte de algunos cristianos, ¿verdad? Evangélicos, protestantes, quienes utilizan un nombre de manera errónea. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Yahvé o Jehová? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice la tradición de la iglesia? Que Yahvé es el nombre de Dios. Este nombre sale 6,823 veces. Vean qué interesante ese dato. Ese nombre sale 6,823 veces en el Antiguo Testamento. Mal interpretado, Éxodo 27 y Levítico 24:16, los israelitas pronunciaron el tetragrama, como se llama las 4 palabras que conforman la pronunciación Yahvé o Yahweh, ¿verdad? Ellos cambian y dicen, no podemos pronunciar el nombre de Dios porque el nombre de Dios es santo, es sagrado. De hecho, hermanos, dentro de la tradición judía, a hoy, si un judío escribe el nombre de Yahvé, ese nombre que estamos diciendo ahorita, esas 4 letras que aparecen ahí en su pantalla, si ustedes lo escriben, ese objeto es sagrado, según la ley judía, según la ley mosaica. Entonces ellos crean digámoslo así, un otro, o lo mencionan de otra manera. Y la otra manera que ellos utilizan es Adonai. Entonces, crean así un nombre divino que no existe, ¿verdad? ¿Y cuál es ese nombre divino que no existe? Jehová. Porque ¿qué es lo que hacen los hermanos protestantes? Toman, o más bien, perdón, ¿qué es lo que nosotros mismos, los cristianos católicos, por ahí del año de en los primeros siglos, a través de unos escritores o un grupo que se llamaban masoretas, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron la palabra Adonai y la palabra Yahvé y colocaron las vocales que tiene la palabra Adonai, se las colocaron a Yahvé. Y de ahí sacaron el nombre de Jehová. El nombre Yahvé es el nombre más importante revelado al pueblo de Israel. Los israelitas entendieron este nombre como un nombre propio. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el nombre de Yahvé? Yo soy el que soy. Y vean qué interesante, hermanos, con esto. Yo soy el que soy. ¿Y cuántos yo soy tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento? Yo soy la puerta. Yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el agua, yo soy el pan vivo bajado del cielo. En fin, hermanos, estos elementos son muy importantes y no los podemos dejar pasar. El yo soy es utilizado también por Jesucristo y él se identifica como la puerta, como el pastor, como la vid, como el pan. Es interesante, hermanos, ¿verdad? La pronunciación exacta del tetragrama no está totalmente segura, puesto que no tenemos, porque tenemos el enorme problema de que el hebreo y el arameo no tienen vocales. Entonces no sabemos cómo realmente se pronunciaba. Sin embargo, los judíos samaritanos, los de tradición samaritana, que a diferencia de los judíos israelitas no tenían problemas en pronunciar el nombre de Dios, al parecer la pronunciación
digámoslo así, más cercana a ese tiempo es la V, así como suena, la V. Los judíos entonces dejaron de pronunciar este nombre después de la muerte del sumo sacerdote Simón entre el año 270-290 después de Cristo. A partir de este momento, ningún judío volvió a pronunciar el nombre de la V. Los judíos de habla griega usaron la palabra Kyrios para identificar a Dios con ese nombre. Entonces, ven que es importante, o sea, que lo tengamos presente y claro. Según el Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y 14, el significado de este nombre está relacionado con la palabra Hayá o Haya, que es la palabra ser. La forma más antigua de la palabra ser era Hayá o Hawa o Jehuá. La tercera persona en singular del imperfecto, que sería de esta forma, cuya traducción sería es o será. Este nombre de Dios, por lo tanto, contiene la promesa al pueblo de Israel de que Dios es ahora el mismo Dios que Él era en los tiempos de Abraham y que por lo tanto es el Dios del pacto. ¿Ven qué interesante? Este nombre, Yahvé, es una acción de que ese Dios que se presentó al pueblo de los israelitas en el tiempo de los egipcios, es el mismo Dios que hizo el pacto con Abraham en el principio de la historia de revelación, de la historia de salvación del pueblo de Israel. Es el mismo Dios que se presenta con nosotros, puesto que Jesús se presenta como el yo soy. Yo soy el pan, yo soy el vino, yo soy la vid. Entonces, este nombre de Dios, por tanto, contiene, al contener esta promesa, en la situación concreta de Moisés y del pueblo de Israel, le daba una seguridad de su presencia. Le daba una certeza de que tenían ellos al frente al verdadero y único Dios. Entonces, las formas breves de pronunciarlo, ¿verdad? Es como lo pronunciamos nosotros en la actualidad, que decimos Yahweh, usada muchas veces como un nombre, digámoslo, personal, nombre personal para Dios. Pero con esta interpretación, obviamente nos queda un resto de misterio relacionado con el nombre, porque tenemos que tomar en cuenta de que el idioma hebreo y arameo no tenían vocales, que más que todo es un uso que nosotros le damos para tener una referencia. Pero también Dios tuvo otros nombres y tenemos el nombre de Elohim, ¿verdad? Que la palabra El es la palabra más común en el mundo semítico para Dios. Es interesante, hermanos. La palabra El es la palabra más común en el mundo semítico para Dios, ¿verdad? La palabra árabe, por ejemplo, Alá, tiene la misma raíz. Esta palabra se usó para Dios también. Esta palabra en la antigüedad, en todo el oriente, su raíz de esta palabra tiene esa pronunciación de ul, que significa ser fuerte. Los significados derivados serían el fuerte, el líder, el Señor. Es un nombre de Dios que expresa el poder y la superioridad de Dios en relación al hombre. Es, digámoslo así, un Dios poderoso, creador. A eso es lo que se refiere. Ustedes escuchan la palabra Elohim, se están escuchando la palabra creador. Ahora me traslado un tirito para el Nuevo Testamento. Elohim, Elohim, lama sabachthani. ¿Se acuerdan de esas palabras que Cristo dice en la cruz? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo que está diciendo tú, Señor, creador de todo, tú que eres el creador de todo, tú que eres el fuerte, tú que eres el líder, tú que eres el Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa sería la interpretación más exacta de este nombre hermoso de Elohim. ¿Y cuándo lo encontramos? Lo encontramos en Génesis 32, 28. Elohá o Elohim es la forma del singular, ¿verdad? Y usada sobre todo en el sentido poético. Es un sentido, estamos expresándonos de una manera, digámoslo así, bonita al nombre de Jesús, al nombre, perdón, de Dios.
Elohim sale en la Biblia 2570 veces en el Antiguo Testamento. Vean ustedes cuántas veces se utiliza esta palabra para referirse a Dios. Y por regla general, no hablaba de una pluralidad de dioses. La forma es una forma intensiva de él, o sea, solamente un, haciendo referencia a que es uno. Y por tanto expresa la plenitud del poder de Dios. Es uno y es creador. No hay otros dioses, es un solo Dios. ¿Y por qué es importante que al pueblo judío le quede claro de que hay un solo Dios? Por una razón, hermanas, una razón pero importantísima. El pueblo judío vivió esclavo en una cultura politeísta. En Egipto habían muchos dioses y tenían muchos nombres, diferentes y diversos dioses con diferentes nombres. Entonces ahora Dios revela a su pueblo un solo nombre y ese nombre es Elohim o ese nombre es Yahvé, ¿verdad? Que esas son que nos habla de su unidad como Dios que es. La traducción de la palabra es Dios o deidad. A diferencia de Yahvé, la palabra Elohim se refiere al aspecto sobrenatural y trascendente de Dios. ¿Por qué razón? Porque al presentarlo como un Dios creador, es el dueño absoluto de todo, de ti, de mí, de todo el universo. Yahvé habla más bien de un Dios como el que actúa en la historia y el que entra en una relación personal con el hombre. Por eso es que cuando ponemos estas palabras de el yo soy en boca de Jesús, es porque Cristo entra en la historia del hombre como un Dios, como Dios que es. Por ejemplo, cuando nos dice, yo soy la vid, Él es la vid. Es algo que es muy común para nosotros, una vid de uvas. Yo soy la puerta. O sea, nos está diciendo, Dios, yo soy la puerta para que usted entre. Yo soy la luz. Ya no va a haber más tinieblas porque yo te voy a alumbrar es a ti. Yo soy el pan. No tienes que buscar más pan o más espiritualidades extrañas. Me tienes que buscar es a mí porque yo soy el que coma de este pan. Tiene vida eterna. Entonces se dan cuenta que es bonito la dimensión que obtenemos. Entonces, Yahvé habla de ese Dios que actúa. En cambio, el uso de Yahvé o Elohim obedece a ciertas reglas y no es mucho menos resultado de la casualidad. Aquí van dos reglas y las vamos a ver. Uno, casi siempre los paganos de la Biblia evitan el nombre de Yahvé. También los israelitas cuando hablan a paganos de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los israelitas consideraban el nombre de Dios pero tan sagrado, que ellos definitivamente procuraban no mencionarlo para no profanarlo. Y cuando le tenían que hablar de Dios a otros pueblos, hacían exactamente lo mismo, tratar de no mencionarlo para que los paganos no profanaran el nombre de Dios, porque lo consideraban súper sagrado. Elohim resalta el aspecto de Dios como un Dios creador y enfatiza su aspecto como un Dios lejano, un Dios fuerte. También por eso es que tenemos que entender un poco el contexto de la cultura de los hermanos israelitas, puesto de que su devoción al nombre de Dios y poner a ese Dios en un nivel súper altísimo, en una deidad altísima, casi inalcanzable. Entonces, ¿qué es lo contrario? Jesucristo nos viene a enseñar que Dios es cercano, que Dios está con nosotros, que Dios es el Dios con nosotros. Y ese es el cambio que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, Yahvé se convierte en el nombre del pacto. Yahvé se convierte en el Dios que actúa en la historia, mientras que el Elohim es el Dios lejano, que ha creado todo, nos ha creado, pero tiene esa, digámoslo así, una barrera entre nosotros y Él, puesto que Él es un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, ¿verdad? Muy bien. Continuamos y vamos a otro nombre muy bonito. Hasta un canto tenemos por ahí que dice El Shaddai, el ayuno, Adonai. Ocupamos ahí dos nombres de Dios.
¿Qué es Adonai? Dios el Señor y amo. Adonai es un nombre de Dios en el sentido estricto de la palabra, sino un título de honor, que muchas veces es usado en combinación con un nombre divino. Por ejemplo, más adelante vamos a ver las combinaciones que hay del nombre de Dios en esta cultura. Por ejemplo, vamos a encontrar ejemplos en Isaías 1:24, Isaías 3:1 e Isaías 10:18. La misma palabra es usada en cuanto a personas humanas para mostrarle su respeto y para subrayar el hecho de que una persona considera a otra una persona importante. En cuanto a Dios, Adonai expresa el honor que una persona da a Dios. ¿Ah? Entonces, por eso es que nosotros decimos Adonai, Dios el Señor y amo. Entonces, como que nos sometemos porque Dios es como una entidad superior a la cual nosotros nos debemos o le debemos mucho respeto. Ese es el significado más cercano que tenemos del nombre de Adonai. También tenemos otro nombre precioso que es Yahweh Jireh, uno de los nombres compuestos del Señor. ¿Qué significa Yahweh Jireh? Dios proveerá. ¿Ah? El Antiguo Testamento muchas veces revela algún rasgo del carácter o alguna actividad suya con un nombre que es dado a Dios. Algunos de estos nombres compuestos de Dios solamente son usados en un versículo. Ejemplo, Génesis, Yahvé Jireh, como en el que aparece en el Génesis 22, capítulo 8 al 14. ¿Y cuál es el contexto? Es el sacrificio que Dios demanda de Abraham en la persona de su único hijo Isaac. En el momento oportuno, el Señor provee un sustituto por Isaac. Este nombre resalta el hecho de que nuestro Dios provee todo lo que es necesario. ¿Qué le dice Dios a Abraham? No levantes la mano contra tu hijo. Dios proveerá un cordero. ¿Qué dice Juan Bautista cuando ve a Jesús? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice San Juan Apóstol en el libro del Apocalipsis? Y vi en pie a un cordero como degollado en el altar del Señor. Entonces Dios provee lo que se necesita para la salvación de los hombres. Dios da a su único hijo. Abraham estaba sacrificando a su único hijo. Es un simbolismo precioso, pero un simbolismo con un carácter muy fuerte, puesto de que a través de este capítulo de Abraham sacrificando a su hijo, nos recuerda de que Dios sacrificará a su hijo para la salvación tuya y mía. También tenemos el nombre de Yahvé es mi bandera, que es el Yahweh Nisi o Nisi, que es en Éxodo 17:15. Después de haber vencido a los amalequitas, Moisés levanta un altar para recordarle al pueblo que es por el Señor que ellos están luchando y que deben estar orgullosos de él. Por eso es que Moisés lo llama como Yahvé es mi bandera o Yahweh es mi bandera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enfrentamos, de hecho, nosotros pudiéramos agarrar este texto y hacer toda una prédica preciosa sobre las batallas espirituales que nosotros tenemos y cómo poder ganarlas en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Por eso es muy importante que de verdad tengamos presente este nombre a manera de título de Dios. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? Tenemos a Yahvé Shalom, que es Dios es paz. Jueces capítulo 6, versículo 24 nos habla que después de haber sido llamado por el Señor, Gedeón erige un altar a Dios para honrarle y adorarle. Dios se le aparece en una teofanía a Gedeón. Está lleno de temor por haber visto a Dios en la persona preencarnada de Dios el Hijo, pero Dios le dijo que no tenía que temer. Nuestro Dios es un Dios de paz para los que le temen y le honran. Yahvé es un Dios de paz
¿verdad? Y es interesante que se manifieste al hombre. Y Gedeón vive esa manifestación. Pero muchas veces nosotros tememos a Dios porque uno le teme a lo que no conoce. Pero cuando mi relación con Dios, el encuentro con Dios, el acontecimiento de Dios en mi vida, ustedes se darán cuenta de que Dios es un Dios totalmente cercano al hombre. Es un Dios que definitivamente tenemos que entenderlo en ese contexto. Dios está con nosotros. Dios asume nuestra naturaleza humana encarnándose y Dios se hace presente en la vida del hombre. Dios irrumpe en la historia del hombre. Por lo tanto, es un Dios que viene a mostrarse para decirle al hombre, soy imagen de ustedes. Ustedes son imagen mía. Por lo tanto, yo soy un Dios que quiere estar con ustedes. Es un Dios que nos invita a tener tranquilidad, a tener paz. Obviamente, cuando hablamos de temor, no estamos hablando de un temor porque sea una entidad superior. No, estamos hablando de un temor para cumplir, de un temor que cumple su voluntad, ¿verdad? También tenemos el Yahvé Sebaot, el Señor de los Ejércitos, que también sería otro nombre que pudiéramos hablar para ganar batallas espirituales. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Este versículo sale por primera vez este nombre de Dios. A partir de ahí, este nombre es usado con frecuencia. La palabra ejército se refiere a los ángeles que están luchando, ayudando al pueblo de Dios. En Josué 5, capítulo 5, versículo 14 al 15, Josué tiene un encuentro con el mandatario supremo de este ejército. Este nombre de Dios enfatiza el hecho de que Dios está luchando por el pueblo. Este nombre está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Este es el nombre que nosotros invocamos a la hora de fuertes batallas espirituales, el Señor de los ejércitos. Y cuando hablamos de ese Señor de los ejércitos, hermanos, es el que tenemos que invocar para luchar en contra de las tentaciones. Ese Señor de los ejércitos es cuando, como por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mi Padre enviaría toda una legión de ángeles que combatirían para liberarme. ¿Se acuerda? Porque es la verdad. La verdad es que Dios es omnipotente y es soberano. Y Él está sobre todos nosotros. Dios es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Por eso que en la batalla, Miguel Arcángel, que es ¿quién contra Dios? ¿Quién como Dios? ¿Verdad? Por eso es que eso es lo que significa ese nombre de Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Quién contra Dios? Porque Él es el general de todos esos ejércitos celestiales. Muy bien. Tenemos otro nombre preciosísimo, que este me encanta, es muy poco conocido, pero sí lo tenemos que mencionar, que es el Yahweh Makadahim o Makadesken, como les quieran decir. Ahí sí pateamos porque no sabemos la pronunciación exacta. Bueno, yo al menos no la sé. ¿Qué es? Pero en su traducción más fidedigna es el Dios que te santifica. Éxodo 31:13 nos habla que es un nombre que está relacionado especialmente con el mandamiento de guardar el sábado. Nos recuerda el hecho de que Dios es santo y que Él otorga la santidad a su pueblo. Pero ya en el contexto cristiano, ¿verdad? Cuando ya Dios revela la plenitud de toda la verdad, es el Dios que santifica el domingo. Porque recuerden que hay un cambio de alianza. Nosotros somos la nueva alianza. Este nombre radica en la antigua alianza, pero Cristo le da un significado a la nueva alianza a través de su resurrección en un día domingo. Entonces, para los israelitas que tienen que cumplir la ley eternamente, el sábado sigue vigente. Para nosotros los cristianos, que somos la nueva iglesia, la nueva Jerusalén, el domingo es el día del Señor, es el día que tenemos que santificar.
Es el día que definitivamente tenemos que entregarle al Señor toda nuestra adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. También tenemos el Yahweh Roí, que es el Señor es mi pastor. Y claramente lo vamos a encontrar en el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí viene todo un poema precioso dedicado al Señor, un poema delicioso, ¿verdad? Este nombre, digámoslo, es relacionado con el amor, con la protección, con la misericordia hacia nosotros, su pueblo. También tenemos el nombre de Yahvé, es nuestra justicia. El Sidik Kenu, que es este nombre, es una delicia puesto que habla de la justicia de Dios. El nombre de Dios usado por el profeta era un juego de palabras con el nombre del rey Sedequías, que significa justicia, que era un rey absolutamente que no cumplía, digamos, no era obediente a los mandatos de Dios, no era obediente. Entonces, él, el profeta toma el nombre de este rey, lo transforma para decirle de que Dios es justicia, hacerle un llamado de atención. Recuerden que la misión de todo profeta es anunciar y denunciar. Entonces, ese nombre sale en medio de una profecía mesiánica que enfoca la justicia verdadera que el Mesías algún día iba a traer a su pueblo. Dios es un Dios justo y él mismo declara justo a su pueblo por la sangre derramada de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Entonces, este rey que es identificado, digámoslo así, por su injusticia, por su mala forma de proceder, el profeta Jeremías toma el nombre de este rey y lo transforma y convierte el nombre de este rey, lo convierte en nombre de Yahvé, nuestra justicia, para que el pueblo entendiera de que no importa lo que este hombre hacía, no importaba su maldad, pero que Dios, que es justicia, Dios que es justo, iba a liberar a su pueblo. ¿Y de qué manera? Con la sangre derramada de su Hijo, el Mesías. Encontraremos otro nombre preciosísimo, ¿verdad? El otro, ya venimos con los nombres compuestos de Elohim, del Dios creador, ¿verdad? Tenemos el Yahweh, el Gemolá, el Dios de la recompensa. Jeremías 51:56. Este nombre sale en medio de una profecía contra la Babilonia y recuerda a los israelitas que Dios castigará, dará su justo pago a los babilonios que trajeron tanta miseria sobre el pueblo de Israel. Este nombre, por lo tanto, está relacionado con la justicia de Dios. Hermanos, tendríamos que explicar un poco sobre lo que significa esto, porque no podemos sacar, aunque lo mencionamos de esta manera, puesto que era eso lo que el autor sagrado quiso decir. Sin embargo, estamos aquí enfrente y que tenemos que tomar en cuenta los libros históricos, los libros de los profetas que se están mencionando en estos libros, porque si no, de otra manera lo vamos a entender de manera literal. Dios recompensa la fidelidad del pueblo de Dios que se mantuvo firme para no creer en los dioses babilonios. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que este pueblo clama la justicia de Dios, alaba a Dios en medio de su martirio, en medio de su prisión, en medio de su esclavitud, porque recordemos que los babilonios destruyen Jerusalén, destruyen incluso el primer templo y son expulsados, ¿verdad?, de Jerusalén y son llevados como esclavos. De hecho, los babilonios profanan el templo de Dios, sacando los objetos sagrados, se los llevan a su templo y ahí pasa toda una historia. También tenemos al Dios castigador, el Yahweh Nakib, que el Dios que castiga. Ezequiel 7:9 nos dice, este nombre también sale en un pasaje que tiene que ver con el juicio justo de Dios.
Cuando nosotros hablamos de un Dios castigador, no es que es el Dios que nos va a castigar por todo. Dios es Padre. Dios es Padre, hermanos. Y si usted es padre o madre, usted va a saber en qué momento tiene que jalarle la cuerda, jalarle el hilo, como decimos, a su hijo para corregirlo. Y usted pondrá una pena, pondrá un castigo para una sana corrección de su hijo. O no creo que seamos nosotros como los tatas de hoy, como los papás de hoy, que cuando un hijo hace algo malo, lo encubren. Entonces, no está siendo un padre prudente. Todo lo contrario, te conviertes en un padre imprudente, puesto que al encubrir a tu hijo, te vas a lamentar y vas a llorar después por las consecuencias de ese acto. Entonces, Dios es Padre, Dios corrige, Dios muestra el camino. Dios tiene una pedagogía para sus hijos, para enseñarnos los caminos. Ahora volvemos con los nombres compuestos y tenemos al Yahweh Elohim, que es el Dios es. El nombre sale en el pasaje, ya lo habíamos dicho, con mucha frecuencia. Es una combinación que une el nombre del pacto con el nombre que enfatiza que Dios es creador de todo y especialmente indicado en el relato de la creación del hombre y en su caída. Es importante que lo tengamos muy, muy claro en ese aspecto. Muy bien. Vamos a otros nombres, los nombres compuestos, que también son otra parte importante, como el Elión, el Dios Altísimo. Génesis 14, 19, 20, 22. Abraham testifica de su pertenencia al Dios Altísimo. En su encuentro con él, el rey de Sadón, este nombre también es usado por Melquisedec. ¿Se acuerdan? Melquisedec es el sacerdote rey que hace por primera vez una ofrenda de pan y vino para alabar a Dios. Cuando éste pronuncia la bendición sobre Abraham, es un nombre que enfatiza la majestad y soberanía de Dios. Es el Dios que está sobre todas las cosas y también es interesante que Satanás quería ser como el Altísimo. En este pasaje también y en otros más, el Elión es usado sin la palabra él, solo como Elión, sin la palabra él, como un nombre propio. También tenemos otro nombre compuesto con Elohim, nada más que ahora es el Roí, el Dios que ve. Génesis 16, 13. La esclava Agar está huyendo al desierto cuando Dios se le apareció. Este nombre de Dios enfatiza el hecho de que Dios es omnisciente y está al tanto de todas las cosas que están ocurriendo. Se dan cuenta, hermanos, que aquí estamos también, cuando mencionamos los nombres de Dios, también estamos dándonos cuenta de que estamos hablando de su omnipresencia, o sea, que está en todos lados, su omnisapiencia, que Él lo sabe todo, su omnipotencia, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y tenemos esas expresiones que las vamos sacando de los propios nombres de Dios, ¿verdad? Continuamos. Y viene ahora el nombre de El Shaddai, que también es un nombre compuesto. En Génesis 17:1 lo encontramos. Este nombre de Dios tiene su raíz en una palabra que significa montaña. Algo muy interesante. No perdamos de vista la palabra montaña. Este nombre tiene que ver con el poder de Dios y pone el énfasis sobre el hecho de que Dios dirige todo lo que está pasando en el mundo y que todas las cosas tienen que servir a los propósitos de Dios. El Shaddai sale muchas veces en conexión con Dios, que está castigando a su pueblo. Por ejemplo, vamos a encontrar pasajes en Ruth, vamos a encontrar pasajes en Job, y también vamos a encontrar pasajes en el libro de Abraham. Y tienen que ver con esos momentos, por ejemplo, que en algún, con Sodoma y Gomorra, tienen que ver con aquel rey injusto que tiene que ver con Ruth, tiene que ver con lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Tenemos Génesis 21:33 que nos habla de el Dios eterno, el Olam.
En Berseba, Abraham plantó un árbol de tamarindo e invocó a Dios. Balo, este nombre, enfatiza la eternidad de Dios. Dios que nunca cambia, que sigue siendo fiel a su promesa y que no tiene ni principio ni fin. Dios creador de todo. Dios de todos los tiempos. Alfa y omega. No tiene principio y fin. También tenemos el Elou Israel. El Dios es el Dios de Israel, que significa que Dios como Dios de Israel está. En esta ocasión, Jacobo conmemora su encuentro con el Señor en el monte de Peniel. Entonces, es muy interesante que todos estos nombres se relacionan entre sí, puesto que todos son revelados en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando les decía no se olviden de la palabra montaña, es porque también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Dios muchas veces tuvo un encuentro con su pueblo y Dios estaba en la montaña, ¿verdad? Como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo hizo con Moisés en el monte Sinaí. ¿Mm? Igual también tenemos otros aspectos de las montañas que son importantes, que por ejemplo es en uno de los picos de la montaña de Moria que Cristo se entrega en sacrificio. En uno de los picos es Gólgota, o más bien que está dentro de la zona de Jerusalén, que eso es muy importante que lo manejemos. El Kidosh Israel o Israel, el Santo de Israel, es un título de Dios que sobre todo el profeta Isaías está usando y lo usa 29 veces. Este nombre también sale en Jeremías y en los Salmos. El nombre pone énfasis sobre lo santo, santo, santo que es Dios. Importantísimo. Lo santo, santo, santo que es Dios Todopoderoso. También tenemos el Atik Yomehen, que es el anciano de Dios, que incluso Juan no lo habla en esos términos como el anciano de Dios, pero sí nos coloca en su visión a Dios como él ve a Dios que lo dice, y vi a un hombre con una túnica blanca, sus pies eran como de bronces, con un cintillo al pecho de oro y una barba larga y grande, que nos habla de que Dios está presente en todos los tiempos, que Dios ha estado en el transcurso de la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos. Entonces, este nombre, que a la vez es un título, es un nombre arameo, puesto que el pasaje corresponde al libro de Daniel, que sale en arameo y no en hebreo. Dato interesante, Daniel lo usa para caracterizar que Dios está sentado sobre el trono del juicio, juzgando los grandes imperios del mundo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la relación entre el Apocalipsis y el libro de Daniel, puesto que nos presentan a Dios presente en todos los tiempos. Y este Dios que aparece aquí es el que menciona Daniel. Precisamente este Dios es el que hace el juicio a todo el mundo de todos los tiempos. Ya nos venimos para nosotros, ¿verdad? Para el tiempo cristiano y ya empezaban a hablarse del Teos, o sea, Dios. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Se usa el nombre equivalente en griego a los nombres del Antiguo Testamento, pero lo traducimos a Teos. Para Elohim o Elión es usado la palabra Teos. Este nombre es más común para Dios en el Nuevo Testamento. La palabra también se puede referir a los dioses paganos. Sí, ciertamente la palabra teos, como es una palabra griega, no es una palabra aramea, no es una palabra judía. Recordemos que Dios se revela al pueblo de Israel, no al pueblo griego, pero para los autores sagrados, para designar este nombre a Dios, este nombre se lo designan a Teos. Pero para un griego, decir Teos es como decir el dios Zeus, y todos los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Se me fueron los nombres de los dioses de ellos. Qué bueno. Entonces, Teos es en el nuevo uso es equivalente. Este nombre es más común para Dios. La palabra también se puede referir a dioses paganos. La palabra Elión es traducida como ipsos Theos, Dios supremo. Y es usado así en Marcos capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, en Lucas capítulo 1, 32,
En los nombres Shaddai y el Shaddai corresponden, por ejemplo, en el griego, en la traducción griega, corresponden al Pantocrator y el Teos al Pantocrator. Por ejemplo, en 2 de Corintios lo mencionan y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, etcétera. Entonces, ya la palabra teos es la palabra griega que utilizan los autores sagrados para designar el nombre de Dios, ¿verdad? Y tienen esas variaciones de Shaddai, y el Shaddai las traducen como estos nombres que ya les mencioné. Muy bien. Continuamos para ya ir aterrizando con nosotros y ser más específicos. Ya nosotros determinamos en griego que la palabra Kyrios, Señor, es designada para Dios. Si usted encuentra un texto griego la palabra Kyrios, que significa Señor, definitivamente estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios que santifica, del Dios que es justo, del Dios que provee, del Dios que es pastor, el Dios que es el Shaddai, del Dios que castiga. La palabra Kyrios designa todos esos nombres, puesto que ya hay una nueva traducción a una lengua nueva, y esta lengua nueva es griego. Entonces, el Nuevo Testamento sigue usando la palabra Kyrios para decir Yahweh, igual que lo hace lo hace alrededor de 50 veces. Ese nombre no solamente se usa en relación con Dios, con el Padre, y recuerden que Jesús nos enseña a decirle al Padre Abba. Ya Jesús cambia el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Lo cambia porque ya Jesucristo nos empieza a mostrar de que Dios Todopoderoso es un Dios cercano. Por eso es que Él dice Abba Pater, ¿verdad? Que es Dios Padre, Dios Papá, Dios Papito. Así, como usted le dice a su tata, papa, papito, no sé, una manera cariñosa de referirse al Padre, una manera de confianza de referirse al Padre. Por eso es que tal vez los judíos también sintieron ciertos recelos a escuchar cómo Jesús le decía, ¿cómo quieren que le llamemos al Padre? Órenle así, Abba, Padre nuestro, papito nuestro. Abba, Padre, porque había una relación de cercanía. Dios ya nos quiere quitar la idea de que aquel ser omnipresente, omnisapiente, omnisciente, está allá arriba. No, no, ahora Él lo baja a un nivel de tierra, a un nivel que lo podemos ver. Por eso es que Él le dice a los discípulos, quien me ha visto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vean qué interesante, quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso es que Él dice, yo soy el que soy también, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy el pan que da vida eterna, porque Él se trae a ese Dios lejano, lo trae y lo pone cercano y accesible al hombre. Entonces, ahora tenemos el Pater Abba, o el Padre, el Papito. Es la primera palabra es griega, y la segunda forma es aramea, la Abba es aramea, que se usa en los siguientes versículos: Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. En el sentido estricto, esto no es un nuevo nombre para Dios como a veces algunos pretenden, no. Aunque es cierto de que Jesucristo fuera la primera persona que explícitamente se dirigió así a Dios, en la primera persona en la oración, pero no como un nombre, y eso nos tiene que quedar clarísimo a nosotros. Muy bien, entonces ustedes se han dado cuenta de que he venido mencionando cualquier cantidad de nombres. De hecho, no los pusimos todos, ahí hacen falta como unos 15 más, ¿verdad? Sin embargo, siempre el nombre de Jehová es un nombre incorrecto para llamar a Dios. Es una traducción incorrecta y no se le puede llamar a Dios Jehová porque no existe. En el Antiguo Testamento, ya para ir culminando, ese nombre usado para describir la relación de Dios a su pueblo nos los explica en Deuteronomio 32:6 y Salmo 103:13. Israel incluso es llamado hijo de Dios. Porque también
algunas personas le estaban llamando a Dios como hijo de Dios. No, y no podemos caer en ese error, porque hijo de Dios es un título que calza únicamente en Jesús. En estos casos, este nombre expresa la relación especial entre Dios y su pueblo. Pero este nombre de Dios es usado en el Nuevo Testamento también para resaltar el hecho de que Dios es creador de todo el mundo. Primera de Corintios 8:6 y Efesios 3:14-15. Entonces, por regla general, el nombre Padre es usado para la primera persona de la Trinidad en su relación especial con el Hijo Jesucristo o con los creyentes o como sus hijos espirituales. Entonces, hermanos, para concluir, el nombre de Dios, entenderlo en su contexto de una acción que Él hace en favor del hombre, es la esencia de cómo debemos entenderlo. Porque si nosotros usamos, por ejemplo, y me voy nosotros lo usamos, el nombre de Dios, digámoslo de esta manera, como el Señor de la paz, es porque nosotros estamos invocando de alguna manera esa paz que solo de Dios viene. O como cuando les mencionaba el Yahvé Seboat, que es invocar a ese Dios de los ejércitos para emprender luchas y batallas espirituales, para que a través de los ángeles, a través podamos derrotar esas tentaciones que tenemos, esas batallas espirituales que afrontamos, hermanos. Invocar el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, o invocar el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, para derrotar este contexto que vivimos, esta pandemia, ¿verdad? Pero no es invocar por invocar, porque tampoco no podemos caer en lo que hoy en día se hace. Por ejemplo, en lo que hoy en día hacen muchos, que es colocar el nombre de Dios o para uso personal. Y no, hermanos, el nombre de Dios no es de uso personal, no es de uso personal, porque hay personas que lo pueden interpretar de esa manera. El nombre de Dios se usa para invocarlo, sí. ¿Qué es lo que buscas? Pero en eso que estamos buscando, tiene que ir explícito varias condiciones. Una de ellas, para mencionarle, es la manera en que yo lo invoco. Lo invoco para que Dios muestre su voluntad en mi vida y yo pueda cumplir la voluntad de Dios a través de qué? A través de lo que Él nos otorga, de lo que Él nos da, su gracia. Y que nos regale dones para poder enfrentar las cosas que día a día nosotros vivimos. ¿Verdad? Que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé fortaleza, que nos dé esos dones para que nosotros podamos producir frutos y podamos estar con Él siempre. El nombre de Dios es algo sagrado y a veces lo hemos relativizado mucho. Invocar el nombre de Dios tiene que ser para nosotros algo sagrado. Conocer todos estos nombres también es muy bonito porque, como les decía, nos va ubicando a nosotros en un contexto totalmente diferente. Muy bien, hermanos, con esto llegamos al final del tema. Esperando que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con muchísimo gusto la contestamos en este momento.